Muy bien, bienvenidos una vez más a todos. Que Dios me los bendiga. Estamos en el curso La Doctrina Bíblica, módulo número 2, tratando acerca de la Cristología, ¿sí? Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hay aproximadamente 9 doctrinas fundamentales en las Escrituras en las que no puede haber opiniones, sino solamente debemos tener convicciones en lo que la Biblia enseña, y hay doctrinas por ahí generales que vimos ya en la parte de la introducción, en la que podríamos tener algunas diferencias, ¿no? De opiniones, de convicciones, pero en la doctrina fundamental no, eso es innegociable. Y eso es muy importante para determinar, por ejemplo, con qué grupo, con qué iglesia, con qué personas vamos a tratar, porque en doctrina fundamental la Biblia nunca es negociable. Y la Biblia más bien nos dice que si hay alguien o un grupo que no enseña, no cree, no defiende, no sustenta la doctrina fundamental, no debemos tener comunión con ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar, hermanos, este tema, este curso de las doctrinas fundamentales. Todas las iglesias deben llevar este estudio y así discernir, ¿no? La verdad del error, como lo dijo el apóstol Juan. En 1 de Juan capítulo 4 le dijo: amados, no creáis a todo espíritu, ¿no? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, ¿no? Entonces, en doctrina fundamental no podemos tener diferencias, no podemos tener opiniones, no podemos tener gustos ni pareceres, ¿no? Todos debemos suscribirnos a la doctrina fundamental de la Biblia. Y bueno, en este módulo estamos hablando de el Hijo de Dios, que no le rebaja en categoría ni en divinidad. Este título, Hijo de Dios, nos ha hecho entender a lo largo de estas lecciones que Jesucristo comparte con el Padre la misma gloria, la misma esencia, trascendencia, inmanencia, poder, pleitesía, adoración. Él es el supremo sobre todo lo que existe, ¿no? Entonces Cristo debe ser reconocido como Dios. Hemos visto también su humanidad, y para esta ocasión entraríamos a ver ya la obra expiatoria de Cristo, refiriéndonos propiamente a su muerte. Pero antes de eso vamos a dejar la parte del tema anterior que nos faltaba acerca de las posiciones equivocadas, concepciones equivocadas acerca de Cristo, errores comunes acerca de Cristo Jesús. Estos errores debemos entenderlos, número uno, ¿por qué? Porque nos van a ayudar a entender pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan trata desde un aspecto muy apologético la doctrina de Cristo, que si yo no entiendo alguna de estas posturas de la época, pues va a ser difícil que entienda lo que el apóstol Juan quiere decir. ¿Por qué es que habló de, en el capítulo 5, por ejemplo, del testimonio del agua y de la sangre, ¿no? Y si yo no entiendo el trasfondo de la época, va a ser muy difícil entender esas palabritas, esos términos o esas frases que usaba el apóstol Juan, ¿no? Y bueno, varios pasajes de la Biblia van a ser entendidos si es que conocemos un poquito más acerca de estas posturas equivocadas que existieron ya en la época de los apóstoles. Los apóstoles lidiaron con muchas de estas herejías, y muchas de estas herejías, sobre todo del aspecto gnóstico, del campo gnóstico, en el tiempo fueron perfeccionándose, fueron creciendo, fueron asentándose más, y afectó a la iglesia hasta el tercero o cuarto siglo, donde la iglesia ya comenzó a defenderse de una manera cada vez más formal, ¿no? Salieron los apologistas cristianos, los grandes concilios para defender la doctrina. Entonces, con el paso del tiempo, la iglesia aprendió a defenderse. El día de hoy tiene que ser igual, ¿no? La iglesia tiene que tener esa actitud de defender la verdad. Para eso, por supuesto, hay que ser entendidos de la verdad, hay que estudiar la verdad. Y usted se ha dado cuenta que en este curso nos sometemos más que nada a estudiar la Biblia, pero eso no quiere decir que no debamos ver algunas cositas extras para que nos ayude a entender mucho mejor, ¿no?
como en su momento estudiaremos, por ejemplo, las citas del apóstol Pablo que él hace a filósofos griegos, que si yo no entiendo eso de los qué enseñaban los filósofos griegos, a quiénes cita y por qué, obviamente no voy a entender el texto que Pablo está usando, ¿no? Donde cita a estos filósofos griegos. Y bueno, vamos a ir entonces viendo un breve repaso de los errores comunes acerca de Cristo Jesús, ¿ya? Bienvenidos, bienvenidos hermanos de Facebook también, gracias, Dios los bendiga. Vamos a ir viendo por lo menos 11 posturas, 11 errores comunes acerca de Cristo Jesús. El primero, le vamos a llamar así, ebiotismo. Ebiotismo. A ver, aquí nomás voy a corregir rápido porque esto dice oficios divinos, pero debe decir errores comunes, ¿ya? Errores comunes sobre Cristo, o sea, sobre la cristología. Ahora sí. Ebiotismo. Este error estaba prevalente durante el primer siglo de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, los mismos apóstoles tuvieron que enfrentarse a este error, a esta herejía. Ellos negaban la deidad o divinidad de Cristo. Declaraban que Cristo tuvo una relación con Dios después de su bautismo, ¿no? El bautismo de Jesús se ha prestado a tantas cosas, no por el texto obviamente, ¿no? Sino por el corazón humano y por la mentira, engaño de Satanás. Muchos utilizan el bautismo de Cristo Jesús para sembrar cualquier otro tipo de herejía, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado. El bautismo de Jesús fue solamente identificatorio. El bautismo de Jesús fue de carácter simbólico. Y para entender el bautismo de Jesús tendríamos que estudiar el Antiguo Testamento y qué es lo que ocurría en torno al sacrificio expiatorio. No solamente se sacrificaba el animal, antes que el animal sea sacrificado, el pecador tenía que poner su mano sobre el animal y así simbólicamente los pecados del pecador se traspasaban al animal. Entonces eso era la identificación. Y entonces cuando el animal moría, estaba muriendo, llevando, cargando el pecado de, ¿no? Simbólicamente del pecador. Es una muerte vicaria. ¿A qué le llamamos la muerte vicaria? Después ya lo vamos a ver con más detalle. Como su mismo nombre lo dice, vicaria quiere decir que Cristo muere en lugar del pecador, ¿sí? En lugar del pecador. Cristo muere no solo a favor del pecador, sino, o como diríamos, no solo muere, no muere por el pecador, sino en lugar del pecador, ¿no? Entonces no solamente es una muerte que alguien hace a tu favor, sino te reemplaza, muere en tu lugar. Eso es la muerte vicaria. Y eso que ocurría en el Antiguo Testamento, aún en el gran día de la expiación, cuando el sacerdote que estaba representando al pueblo completo también ponía su mano sobre el animal. Eso era un acto simbólico. Y eso ocurre también con Cristo Jesús cuando Él se bautiza. No se bautiza porque es un pecador, no se bautiza porque es un ser humano nada más, ¿no? No se bautiza porque en ese momento recién iba a recibir una divinidad, un poder especial, no. Se bautiza porque se está identificando con el hombre pecador. ¿Por qué? Porque iba a morir en lugar de el hombre pecador. Entonces está ocurriendo lo que hacían antiguamente, ¿no? Él se está identificando nada más. Pero esta postura y otras más van a usar el bautismo de Jesús como una de sus fuentes, ¿no? Y van a intentar decir que Jesús, en el momento de bautizarse, como en este caso el lebiotismo, pues solamente adquirió una relación especial con Dios, pero que él mismo no era Dios. Básicamente es la idea. Luego tenemos otra postura que se llama corintianismo. Corintianismo, de Corinto, ¿ya? Este error era más popular, sobre todo en los días del apóstol Juan. Según este error, Cristo no poseía deidad
antes de ser bautizado, ¿no? Por eso le digo, siempre el bautismo de Jesús fue tomado como una referencia para cimentar posturas o doctrinas equivocadas, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con eso. Luego también tenemos el docetismo, que les había hablado también un poquito de esto. Este error comenzó a hacerse evidente durante la segunda mitad del siglo II de la Iglesia, ¿no? O sea, por el segundo siglo. Y esto sostenía que Cristo no poseía un cuerpo humano. Recuerda que el docetismo es parte del gnosticismo. El gnosticismo se divide en varias ramas, ¿no? Pero ya para la época de los apóstoles había gnosticismo. Recuerda que gnosticismo viene de gnosis. Gnosis para los griegos es conocimiento, ¿no? Entonces el gnosticismo ponía énfasis en un alto conocimiento, un alto intelectualismo, ¿no? Y parte de eso hasta los días de hoy subsiste todavía, ¿no? Como por ejemplo los testigos de Jehová, que también tienen una rama del gnosticismo, ponen mucho énfasis en el conocimiento y, resultado, desplazan a Cristo de su divinidad, ¿no? Y bueno, entonces, para ellos, Cristo no poseía un cuerpo humano. Él tenía un cuerpo, pero era un cuerpo celestial. Por consiguiente, el docetismo que estaba negando la humanidad de Cristo, ¿sí? La humanidad de Cristo. Y bueno, que hay que entender que el docetismo no es que nace a partir de un solo momento, ¿no? Porque el apóstol Juan ya estaba combatiendo las semillas del docetismo. En su carta primera de Juan, justamente él quiere ratificar la doctrina de la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el docetismo negaba su humanidad. Ahora, parece de locos, ¿no? Porque es más concebible pensar que hayan quienes nieguen su divinidad. Pero suena de locos pensar que hay gente que niega su humanidad. ¿Y por qué? Porque hay un testimonio histórico de que el Jesús hombre existió, ¿sí o no? Entonces, lo más natural es que nieguen que ese hombre era Dios, pero el docetismo niega que ese hombre no era hombre, ¿no? Entonces, para ellos era un falso hombre, era un ser celestial con apariencia de hombre, ¿no? Mucho cuidado, porque si tú piensas que esto es del primer siglo, segundo siglo y que nada tiene que ver con nosotros hoy, te equivocaste. Esto todavía puede afectar a los creyentes, a la iglesia en este siglo. Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que nosotros podríamos estar enfrentando, ¿no? Y a veces sin saberlo. Muy bien. El docetismo entonces. Eh, Juan, cuando habló de esta semilla del docetismo, le llamó en 1 de Juan 4, 1 al 3, le llamó el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. No voy a ahondar mucho ahora porque no es la temática, estamos en cristología, no en escatología, pero sí voy a adelantarles nada más algo breve. La Iglesia Católica, cuando nosotros hablamos de los temas escatológicos, propiamente del anticristo, a ellos se les ha enseñado en base a la carta de Juan, primera de Juan capítulo 2 y capítulo 4, que no existe un anticristo, que no existe un anticristo, ¿no? Alguien que, como nosotros sabemos, va a ser un líder mundial, un gobernador mundial, ¿no? Ellos no admiten eso. Ahora, ¿por qué? En gran parte los cristianos evangélicos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque los cristianos evangélicos desde hace décadas atrás culpaban al Papa de ser el anticristo, ¿sí o no? Siempre los evangélicos han acusado a los papas de ser el anticristo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, ya, adolescente, y cuando hablábamos de estos temas, habían por ahí otros chicos que decían, el Papa es el anticristo, ¿no? Ese es el anticristo. Y todavía tenían algunas pruebas, decían, ¿no? A ver, ahí el Apocalipsis dice
Mira, el color púrpura, mira, el Papa se viste de púrpura, ¿ves? Ese es el anticristo, ¿no? Y para ellos eso era la prueba que tenía. Dios mío. Y los evangélicos, por no estudiar la Biblia y por hacer sensacionalismo y emocionalismo, pues se soltaron a decir cosas que nada tenían que ver con las profecías bíblicas y dicen que el Papa es el anticristo. Eso es un tamaño error, hermanos. El Papa no es el anticristo. Ese es un error tremendo, ¿no? Entonces, como resultado, los católicos en su apologética buscaron rebatir eso, ¿no? ¿Cómo que nuestro Papa es el anticristo? No. Entonces fueron a las cartas de Juan y encontraron que dice, porque muchos anticristos han salido ya por el mundo. Y también cuando Juan dijo que ese anticristo ya está en el mundo y lo dijo en su época. Y también Pablo lo dijo, ¿no? En segunda de Tesalonicenses que este anticristo con su misterio de la iniquidad ya estaba en el mundo en la época del apóstol Juan. Es más que ya alguien lo detenía, ¿sí o no? Y dime tú, ¿en la época de Pablo y de Juan existían papas? No, pues. ¿Así que el anticristo es el papa? No. Eso es una, no sé cómo llamarle, pero es un error, pues hermano. Es un error, es algo descabellado, ¿no? No te sueltes a repetir lo que simplemente por ahí dicen, aunque lo haya dicho tu pastor. Tu pastor puede estar equivocado también en algunas cosas cuando no te fundamenta bien, ¿no? Y bueno, entonces, para no hacerlo largo, los católicos se basan en eso, ¿no? Tienen evidencias de que los anticristos ya estaban en la época. Y además lo dicen plural, ¿no? Los anticristos. Entonces ellos dicen, como Juan dice, ¿no? En su carta, en capítulo 2 salieron de nosotros porque no eran de nosotros y salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. ¿Y cómo le llama Juan? Anticristo, ¿sí o no? Anticristo. Entonces los católicos rebaten y dicen, ¿quiénes salieron de nosotros? Los protestantes, ¿sí o no? La Iglesia Católica estaba ahí, 1500 años, y salieron los protestantes de nosotros. Así que, ¿quiénes son los anticristos? Los que salen de nosotros, de la iglesia, ¿sí o no? Ah, muy bien, entonces ustedes son los anticristos. ¿No? Entonces, date cuenta, ellos, claro que también están en un tamaño error, ¿no? Porque no es lo que el apóstol Juan estaba enseñando, pero ese tipo de enseñanza lo hicieron por responder otra falsa enseñanza, pues, de los evangélicos, ¿no? Entonces, ambos estaban equivocados, lamentablemente, ¿no? Entonces, no, Juan no quiso dar a entender eso. Si tú te das cuenta, desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel apuntaba a un rey gobernante y no hay duda de eso. Jesús también lo manifestó así. Luego el apóstol Pablo, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses dijo, el hombre de pecado, ese inicuo, ¿no? Se manifestará ese inicuo que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿sí o no? Ah, entonces se estaban refiriendo a una persona específica, a un gobernante específico, ¿sí? Pero no hay duda de que el apóstol Pablo dijo que ya estaba en acción toda esa maldad, todo ese anticristo pronto a revelarse, ¿sí o no? Entonces deberíamos pensar en el anticristo como un solo personaje que en algún futuro lejano o mediano se va a manifestar. No, debemos pensar en el anticristo más bien como una posición que asume cualquier hombre de la historia, ¿sí? Guiado, amparado por Satanás. Entonces, durante la época de los apóstoles, ¿no? De Pablo y los apóstoles, hasta el día de hoy, han habido muchos anticristos en cada época, en cada generación, ya listos para manifestarse. Entonces Satanás siempre en cada generación tiene un anticristo preparado. Satanás no sabe cuándo se van a cumplir las cosas, pero él sí está preparado ya, siempre tiene un anticristo bajo la manga, por así decirlo, ¿no? Listo, preparado para manifestarse. Entonces, eso va a continuar hasta el tiempo en que el Señor diga, muy bien, llegó la hora, sacará aquel que detiene el avance del anticristo y el anticristo se manifestará. Así que el anticristo no es solo una persona, sino es más bien un título, una función, un cargo, ¿sí me dejo entender? Entonces, en la época del apóstol Pablo se manifestaron anticristos como eso, claro, claro que sí, ¿no?
Y hasta antes del año 70 se manifestó un gran anticristo como era Calígula, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo de toda la historia usted se da cuenta de que muchos anticristos intentaron conquistar el mundo entero, mas nunca lo lograron. Y tendrías que preguntarte por qué no lo lograron. ¿Ah? Porque la Biblia dice que Dios lo detiene. La única manera que el anticristo tome el poder que tanto ansía va a ser cuando Dios lo permita. ¿Por qué? Porque Dios lleva a cabo ese gran juicio de la tribulación. Muy bien. Ahora, no hay que confundir la parte, a ver, de repente no lo has encontrado, está en Primera de Juan capítulo 2. Búscalo ahí para que lo puedas leer. Primera de Juan capítulo 2. Por ejemplo, a partir del verso 18. Mira, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, qué interesante que Juan diga que es el último tiempo y lo dijo hace 2000 años atrás. Y eso es para que el día de hoy no estemos conjeturando pues con cosas que ni sabemos, ¿no? Porque el día de hoy yo escucho mucho decir, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo, ¿no? Y cuando ellos dicen que ya es el último tiempo, piensan que este ya es el último año, que ya se va a acabar todo, ¿no? Que estamos a puertas. Pero hace 2000 años atrás también era el último tiempo, ¿no? Sí, porque cuando Dios habla de los últimos tiempos, los últimos días o el último tiempo, no se refiere en razón de cronos, sino en razón de qué? De kairos. O sea, habla de dispensaciones. Y si miras la tabla, por así decirlo, el mapa de la historia escatológica que Dios nos dio por medio de Daniel, te das cuenta de que efectivamente estamos en los últimos tiempos, pero no te está diciendo cuánto duran esos últimos tiempos. ¿Por qué se le llama últimos tiempos? Porque ya estamos en la etapa final del gran mapa escatológico que Dios le dio a Daniel, que comenzaba con Babilonia, luego los medos persas, luego con los griegos, luego con los romanos, y luego ¿qué quedaría? El último gobierno, sino el gobierno anticristo. Así que estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? Sí, pero eso no te dice que estamos ya a un año, a 2 años, no. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos es más una dispensación en la que no sabemos cuánto va a durar. Es un tiempo indeterminado que llamamos el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, para Juan ya era el último tiempo y estaba en lo correcto. Para nosotros, 2000 años después, es el último tiempo también. Así que podrían pasar otros 2000 años más y seguir siendo el último tiempo. Entonces hay que aprender a diferenciar esas cositas. Juan no se refería a cronos, a año y mes. Que lamentablemente cuántos pastores, ¿no? Y por ahí algunos que se profesan maestros, en internet, en las redes sociales están saliendo a dar fechas del arrebatamiento, de la tribulación o de la segunda venida. Tengan mucho cuidado con eso. Nada de eso es mentira. Y ya cuando lleguemos al módulo de escatología, ahí lo vamos a ver al detalle, para que usted entienda bien cómo son las cosas. Y que el día de hoy no se está cumpliendo nada de las profecías. ¿Sí? Ahí lo vamos a aclarar sumamente al detalle. Pero quería explicarles esto para que entiendan, ¿no? Cómo a veces un verso se puede corromper tan fácilmente. Ya es el último tiempo, dijo Juan, y según vosotros oísteis, mira, oísteis porque ya la enseñanza era clara para ellos. Oísteis que el anticristo viene. Esta palabra está en singular o plural. Singular. Se refiere claramente a un solo ser personal. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, comparación, así ahora. Ahora, el tiempo también hay que fijarnos. El anticristo viene, ¿qué tiempo es? Pretérito, presente, futuro. ¿Qué tiempo es? El anticristo viene. Futuro. Futuro, claro que sí. Pero el cambio que hace con la comparación, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué tiempo tiene? Presente. Presente o pasado. Han surgido. ¿Qué tiempo es? Sería presente para Juan. No, pero él dice han surgido, no dice están Han surgiendo. surgido. Pasado. Pasado, Pasado. pasado, pastor, porque sí. Claro, o sea, para Juan, para el pasado de Juan,
ya se habían manifestado muchos, que dice, anticristos. En su presente, por eso dice, ahora, Juan, en su presente, ya estaban esos anticristos que anteriormente ya habían salido. Muy bien, entonces estamos hablando para la época de Juan. En su época hay que, ¿en plural o en singular? ¿Mm? ¿Singular o plural? Plural. Plural, Plural. pastor. Claro. Muchos Ah, sí, sí. anticristos. Ujú. Ah, entonces Juan está hablando de dos cosas distintas. Cuando él mira a futuro, mira un anticristo. Dice, viene el anticristo. Pero cuando él mira en su momento, dice, asimismo ahora han surgido muchos Anticristo. anticristos. Entonces, según lo que vamos a leer ahí en todo el contexto y en otros libros de la Biblia, los anticristos son aquellos emisarios que van preparando la manifestación del anticristo. Entonces, que hayan muchos anticristos, ¿niega la verdad de que vendrá el anticristo? No. Y ahí es donde se equivocan los católicos, pues, ¿no? Mira, que dice que muchos anticristos, así que anticristo es cualquiera que sale de la iglesia, no. Porque Juan está haciendo una comparación entre el anticristo que viene en el futuro y los anticristos que van saliendo el día de hoy, que van preparando la venida de el anticristo. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, eso es el detalle, ¿no? Y ahí es donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué le llama a estos, que en su carta también le va a llamar falsos profetas, falsos maestros? ¿Por qué le va a llamar anticristos? Por el mismo nombre, anticristo, porque se opone a la doctrina de Cristo. Y Cristo. esos maestros que incluso habían estado ahí cercanos a los apóstoles, ahora ¿qué estaban haciendo? Negando, algunos negaban la divinidad de Cristo y otros negaban ¿qué? Su humanidad. Así que por eso le llama anticristos. Pero al anticristo, el que viene en el futuro, ¿por qué se llama anticristo? Porque básicamente está también en contra de Cristo, pero él va a falsificar la obra y el reino de Cristo sentándose en el trono de Cristo. Entonces no hay que confundir las cosas, ¿no? Anticristos en sentido de enseñanza pueden ser cualquier maestro que tuerce la verdad de Cristo, preparando al mundo para recibir al gran anticristo. Pero el anticristo como gobernante, el anticristo escatológico solo es uno y que vendrá a intentar quitar el reino a Cristo. Muy bien, entonces son dos cosas totalmente diferentes, aunque se complementan entre sí. Muy bien, entonces esto era el docetismo. Solamente al negar la humanidad de Cristo ya estaban contra Cristo. Por eso es que se le llama anticristo, ¿no? Seguimos con el siguiente error, arrianismo. Arrianismo viene de Arrio, ¿sí? Su fundador. Este error negaba la naturaleza divina de Cristo, ¿no? El docetismo que negaba su humanidad, el arrianismo niega su divinidad. Ellos sostenían que había un tiempo cuando el Hijo no existía de ninguna manera, que Dios vivía y entonces engendró a su Hijo a su semejanza. Por consiguiente, negaban también la preexistencia y la eternidad de Cristo, ¿no? El arrianismo enseña que si bien Cristo viene de Dios, por lo tanto es el Hijo de Dios, pero no es Dios mismo, sino que Dios lo engendra, Dios lo crea. Entonces no es Dios, sino es el Hijo de Dios, dicen ellos, ¿no? Eso es exactamente lo que predican el día de hoy los testigos de Jehová. Ellos son arrianistas, ¿sí? Ellos dicen, no, 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 Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, dicen ellos. Pero nosotros ya hemos comprobado por la Biblia que decir el Hijo de Dios era igual a decir Dios, hacerse igual a Dios. Además que no entienden lo que es la generación divina, ¿no? En la generación, si bien es cierto el Hijo procede del Padre, esa procesión, ya, esa generación del Hijo
es en un estado eterno, porque recuerda que en la eternidad, amados hermanos, no hay tiempo, y eso es lo que a algunos les falta entender. Algunos piensan que la eternidad es un tiempo infinito hacia el pasado y luego un tiempo infinito hacia el futuro. Eso no es eternidad. Eternidad es sin tiempo. No existe el tiempo. Entonces no hay un tiempo, una fecha, un momento en la que Cristo vaya a ser engendrado o vaya a ser generado de parte del Padre. No, Él viene siendo generado de parte del Padre eternamente. Claro, no trates de pensar mucho en eso porque te vas a romper la cabeza, porque es algo que no podemos asimilar, pero que la Biblia lo está presentando así. Es como la procedencia del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a neumatología lo vamos a ver. La procesión del Espíritu Santo. Jesús dice, el Espíritu que procede del Padre. Y ese término es un término como en tiempo auristo, quiere decir que está procediendo eternamente, continuamente del Padre. Algo que tú y yo no entendemos, porque cuando hablamos de hijo, tú dices, mi hijo nació en tal día, ¿sí o no? Tal fecha, a tal hora, y a partir de ahí nació y ya no más. Pero tú no dices, mi hijo está naciendo. Tengo 18 años que mi hijo está naciendo de mí. No dices así. ¿No es así? No dices así. No, mi hijo está naciendo 28 años de mí. No, esto suena de locos para nosotros. Pero en el campo divino no es así, porque recuerda que Dios no es materia, no tiene cuerpo físico. Dios es espiritual y celestial, ¿sí? Y por supuesto todopoderoso. En su esencia, en su naturaleza divina, el Hijo es generado del Padre eternamente. Es decir, que el Hijo no existe a partir de un momento, sino existe siempre siendo generado del Padre. Esto es algo asombroso, pero ya lo estudiaremos con más detalle después, ¿ya? Y bueno, el arrianismo negaba eso, el arrianismo más bien decía, no, Cristo fue creado en algún momento, justo antes de que el mundo sea creado, fue creado. Y eso es lo que los testigos de Jehová dicen, ¿no? Jesús fue el primer ser creado y luego ayudó al Padre a crear todas las cosas. Tal cosa ya es descabellada. En primer lugar, porque si Cristo hubiese sido creado, como ellos dicen, es un ángel que ha sido creado. Es más, muchos piensan, mejor dicho, los testigos piensan que el arcángel Miguel es Jesucristo, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Aunque han ido variando esa doctrina, pero en esencia es lo que los testigos creen, ¿no? Que Jesucristo es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel se encarnó y él es Jesús. Pero, mira, hay algo fácil, no sé si la vez pasada lo hice, pero basta con citar solamente Hebreos capítulo 1 para desmentir eso. Hebreos capítulo 1, ¿sí? Y en el verso 6 dice, verso 6, ¿ah? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, si aceptáramos lo que los testigos dicen, estaríamos diciendo que Dios llamó a todos los ángeles a adorar a Miguel. ¿Dios podría estar llamando a que los ángeles adoren a otro ángel? No, pues la Biblia eso es desechado, eso es idolatría, ¿no? Los ángeles nunca permiten adoración a ellos mismos. Los ángeles dicen adora a Dios, Apocalipsis 22. Ahí está, un ángel diciendo, no, no me adores, yo soy consiervo tuyo, de los profetas, ¿no? Y de los apóstoles, tú adora a Dios. Entonces, si alguien recibe adoración o es digno de adoración, según el testimonio de un ángel, ¿qué es? Es Dios. Y Dios, aquí Dios Padre, llama a todos los ángeles y dice, adórenle. ¿A quién? Al Hijo. Así que el Hijo no puede ser un ángel, pues. Sencillo, ¿no? Porque si no, eso sería idolatría. Así que los testigos estarían a favor de la idolatría, ¿no? Tú exponle de esa manera, vas a ver cómo calladitos se van a quedar, ¿no? Calladitos, no te van a saber responder. Muy bien. Luego tenemos otro error también. Se llama apolinarianismo, de Apolinario, ¿ya? Apolinarianismo, de Apolinario. Este error sostenía que Cristo poseía un cuerpo humano pero incompleto, ¿ya? Ponga así nomás resumido, ¿no? Cuerpo humano incompleto. Los apolinaristas razonaban de la siguiente manera.
El pecado está sembrado en el alma de todos los hombres. Dios no podía habitar con el pecado. Por tanto, Cristo no tuvo un alma, dice, ¿no? Entonces, Cristo no tiene alma, así que el ser humano de Jesús está incompleto. Qué interesante. Y eso lo vamos a desmentir. Claro que Jesucristo tenía alma. Es más, él mismo lo dijo, ¿no? Mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Si Jesús no tuviera alma, no pudiera haber experimentado tristeza, no pudiera haber tenido pensamientos, ¿no? Sería absurdo decir que Cristo no tenía alma. O sea, para él, Cristo era como una marioneta, como un títere, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Algunos le quitan incluso personalidad a Cristo y poniéndolo como, ¿ha visto esos títeres que usamos, no? Que parece que están hablando, pero es una persona que está usándolo, moviéndolo y hablando por él. Para ellos Cristo sería eso, nada más. O sea, prácticamente un cuerpo, un zombie que está siendo usado por Dios, ¿no? Que no tiene alma propia. Y muchos conciben así a Cristo, lamentablemente. Estos errores se pueden infiltrar hasta los días de hoy. Mucho, mucho cuidado con eso. Ya estudiaremos más acerca del alma. El alma es la parte inmaterial del ser humano. Si Cristo no hubiese tenido alma, no sería un ser humano, hermano. Estaríamos hablando de un maniquí, de un cascarón, nada más, ¿no? Y eso no podría ser. Entonces, si Cristo no tuviera alma y no fuera ser humano, entonces su sacrificio no sería válido. Y si su sacrificio no fuera válido, hoy tú y yo no tendríamos esperanza, pues hermano, estaríamos perdidos, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿ah? Ahora, si te das cuenta, muchas de estas doctrinas surgen con este el pensamiento filosófico griego, porque los griegos eran expertos en filosofía. Sí, de eso que te enseñan en el colegio, ¿no? Como Platón, Sócrates, Aristóteles, griegos, mucha filosofía, ¿no? Y casi todos los pensamientos vienen de, o sea, los pensamientos opuestos a Cristo vienen de filosofía griega. ¿Mm? Hasta la evolución misma. La evolución no es un asunto científico, la evolución es un asunto filosófico. ¿Quién fue el padre de la evolución? ¿Quién fue el creador de la evolución? No fue Darwin, fue Darwin. ¿Y por qué? Porque en la época ya de los romanos, los griegos ya sostenían la evolución, ya sostenían ese principio de origen de las especies, pero durante buena cantidad de tiempo, durante siglos, eso ya se quedó en el baúl, ¿no? Casi nadie ya lo usaba, hasta que Darwin, que le gustaba mucho la filosofía griega, sacó del baúl todas esas cositas y comenzó a sustentar otra vez el origen de las especies, de lo que Darwin se aprovechó, Charles Darwin, y se fue a las Islas Galápagos a buscar evidencia del eslabón perdido, ¿sí o no? Y bueno, a partir ya de Charles Darwin es lo que se hace ya famosa la teoría de la evolución que todos el día de hoy conocen y abrazan, pero en realidad no es ciencia eso es filosofía. Y el día de hoy, hermanos, hay que entender eso. Si tú quieres entrar en un campo apologético a defender la fe, tienes que aprender un poquito, ¿no? De esas cositas en cuanto a la filosofía. Porque estás rebatiendo pensamiento contra pensamiento, nada más, pero no ciencia. Cuando uno hace verdadera ciencia, al contrario, eso favorece la Biblia. Favorece la Biblia, ¿no? Y ya hablaremos mucho después de eso. Y aquí vemos, la mayoría siempre está tomando algunos eventos y está filosofando y estableciendo unas premisas para conclusiones totalmente equivocadas. Filosofía, hay que tener bastante cuidado. Por eso Pablo en los Colosenses, que es la carta en la que él más ha expuesto contra los gnósticos, le dice cuidado con las filosofías y huecas sutilezas de los hombres. ¿Sí o no? Y Pablo, vaya que sabía de filosofía, por supuesto que sí. Pero él dice, cuidado, cuidado, no se dejen embaucar por esas filosofías y huecas sutilezas que hasta el día de hoy lamentablemente afectan a los creyentes, ¿no? Se sabe cuando un maestro está filosofando. Es fácil. Si has estudiado bien la Biblia y sabes alguna de estas cositas, te das cuenta inmediatamente cuando un maestro, un pastor, alguien, está añadiendo filosofía a la Biblia. Entonces hay que investigar mucho, ¿no? 6. Nestorianismo. Nestorianismo.
de Nestorio, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? Los nestorianistas tomaron las dos naturalezas de Cristo e hicieron dos personas de ella. Esto también es una herejía tremenda. Ellos le dan dos personalidades a Cristo, ¿no? Dios vino y habitó en un hombre perfecto, por tanto Dios estaba en Cristo, en vez de Cristo ser Dios. O sea, para ellos Jesús tenía dos personas diferentes morando dentro de él. El hombre Jesús y el ser divino, ¿no? El Hijo de Dios, los dos estaban en Cristo, o sea, dos personas. Ya les había hablado de que el gnosticismo tiene varias ramas, y esta es una de ellas, en la que se enseñaba que Cristo Jesús tenía dos personas dentro de él. Pastor, pero no hemos hablado de la unión hipostática. No, la unión hipostática no es dos personas, es dos naturalezas, no te confundas. Cristo es una persona con dos naturalezas, ¿sí? No es dos personas en un mismo ser. Si aceptáramos eso, nos volveríamos no trinitarios, sino cuadrinitarios. Porque el Padre sería una persona, el Espíritu una persona, Cristo el hombre una persona y Cristo el Dios otra persona. Serían cuatro personas de la Trinidad. Perdón, cuadrinidad. ¿No? Dios mío. ¿Cuál es el único grupo dentro de del campo cristiano, de la religión cristiana, que cree en cuadrinidad? A ver, dígame. Muy aparte de los nestorianos, ¿no? Si subsisten hasta el tiempo de hoy. Pero ¿quién por ahí tiene esta semilla y cree en una cuadrinidad? A ver. Los católicos. ¿Quiénes? No escuché. Los católicos, pastor. Ah, muy bien, los católicos. Pues claro que sí, ¿no? Los católicos. ¿Ves? Es bueno estudiar esto porque cuando viene otra secta, aparte de los católicos, y quiere rebatirte alguna doctrina, por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ¿qué te dicen? Oye, que tú eres un pagano católico porque esa doctrina de la Trinidad salió de los católicos, te dicen, ¿no? Ellos lo inventaron y tú crees en la Trinidad, es un católico pagano. Cuando a mí me dicen eso, yo que le respondo, estás muy mal, ¿no? Porque los católicos no son trinitarios. Los católicos son cuadrinitarios. ¿Por qué? Porque creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y María, Madre de Dios. Para ellos María es fuente de todas las gracias y comparte la misma esencia divina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto hay que saber un poquito el catecismo católico. Y ellos creen que María comparte la esencia divina con los tres. O sea, ellos creen en una cuadrinidad. Así que no me llames católico, ¿no? Si no sabes cuál es la doctrina católica. ¿Ves? Así rápido le sustentas la verdad. Yo creo en lo que la Biblia enseña. La Biblia sí sustenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca sustenta a María como madre de todas las gracias, como fuente de la vida. No, nunca sustenta a María como madre de Dios. Y ojo, cuidado con la filosofía. Justamente la vez pasada que estábamos compartiendo de que Jesús es Dios, entonces alguien me comentó diciendo, entonces los católicos tienen razón al decir que María es madre de Dios porque María dio a luz a Jesús. Y si Jesús es Dios, María es madre de Dios. Están filosofando otra vez. María es la madre del ser humano, Jesús. Pero María no puede ser la madre de Dios, porque para ser la madre de Dios, ella tiene que existir antes que Dios y dar a luz a Dios, lo cual ya no sería Dios, pues porque para ser Dios tiene que ser eterno, no engendrado. Así que es una locura decir que, o sea, aún en el campo filosófico es un absurdo decir que hay una madre o un padre de Dios. No se puede. Porque solamente al decir, al insinuar que Dios tiene padre o madre, ya le quita su divinidad. Para que sea Dios tiene que ser eterno, sin principio ni fin, no engendrado, no creado. Entonces es absurdo decir que María es madre de Dios, eso es antibíblico. Así que María fue el depósito que Dios usó, ¿sí? Para que su hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, pudiera nacer y ser un ser humano. María fue el instrumento de Dios, que es distinto, pero no es la madre de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera en el campo filosófico eso suena lógico, ¿no? Menos en el campo hermenéutico o bíblico.
Así que cuidado con las filosofías, amados hermanos, ¿ah? Algunos filosofan sin ni siquiera saber nada de premisas y logísticas, ¿no? Muy bien. Nestoranismo, entonces. Piensan que Cristo tiene dos personas habitando en él, ¿no? Eso es una herejía. Cristo es solo una persona, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos eutiquianismo. Eutiquianismo. Los eutiquinianos tomaron las dos naturalezas de Cristo, las pusieron juntas e hicieron una nueva naturaleza de ellas. Esto también es una rama del gnosticismo, por si acaso. Y wow, qué interesante. O sea, ¿qué proponen ellos? Que Cristo era un ser híbrido, ¿no? Que Cristo no tenía ni naturaleza humana ni divina, sino una mezcla de las dos naturalezas, dando origen a una tercera y nueva naturaleza. Entonces Jesucristo sería un ser híbrido. Tal cosa jamás lo contempla la Biblia. Jamás. Otra vez es un añadido filosófico, ¿no? Pensar que Cristo es una mezcla y que las dos naturalezas se mezclaron en él. No, no, tal cosa nunca lo acepta la Biblia, ¿no? Más bien la Biblia dice que las dos naturalezas subsisten en Cristo sin oponerse, sin alterarse, sin limitarse la una a la otra. No se mezclan. Por eso hablamos de la unión hipostática. Cristo es un solo ser personal que tiene dos naturalezas diferentes, ¿ya? Luego tenemos el monotelismo. El monotelismo es la creencia de que Cristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. Otra vez un campo filosófico, ¿no? Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola voluntad. Y vamos pasando rápido antes que se nos pase el tiempo, ¿ya? 9. Unitarianismo también. Unitarianismo. Los unitarios niegan la Trinidad, por supuesto. Por tanto, niegan la deidad de Cristo en su totalidad. Ahora, va a haber muchas manifestaciones del unitarismo, ¿no? Porque algunos unitarios van a poner a Jesús como un hombre normal, un profeta, ¿no? Incluso un ángel, como los testigos, ¿no? Un ángel que se encarnó, ¿no? Eh, como a un ser creado. Entonces, Dios siempre es uno para ellos, ¿no? Hay unitarios que también abrazan la unicidad, en la que ellos dicen que Dios es solo un ser personal, pero manifestándose de tres maneras distintas. Entonces, mientras un grupo de unitarios dicen Jesús es aparte de Dios y es solo un hombre más o incluso un ángel, como sustenta el enoteísmo, que es un Dios menor, algo así. Otros más bien dicen que Jesús sí es Dios, pero que no existe la Trinidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, por la triple manifestación de Dios, ¿no? Ellos dicen, Dios es una sola persona divina que se manifiesta o se presenta de tres maneras distintas. Entonces, el mismo ser divino es Dios Padre, luego el mismo es Dios Hijo y el mismo es Dios Espíritu. Y quizás esta es la postura más popular o que se hizo más popular entre los cristianos evangélicos. Muchos evangélicos no sabiendo sostener bien la Trinidad abrazaron esta doctrina unicitaria, ¿no? Incluso algunos se consideran trinitarios, pero a la hora de explicar la Trinidad son unicitarios. Porque dicen, no, la Trinidad es que Dios viene y se manifiesta de Hijo, pero es el mismo Dios. Así que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Tal cosa es una herejía, porque Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo. Son tres personas distintas que comparten la misma esencia divina. Así que son tres personas y un solo Dios. Cuando hablamos del trinitarianismo, estamos hablando de ¿qué? De monoteísmo, porque la Trinidad nunca abraza el triteísmo. El triteísmo sí es tres dioses. La Trinidad nunca dice que Dios es tres dioses. Nunca. La Trinidad sostiene el monoteísmo, que Dios es uno solo. Entonces, está de más esa acusación que nos hacen a los trinitarios de que proclamamos tres dioses. No, eso es triteísmo, no se equivoque. Eso es otra cosa.
Entonces, por supuesto, los unitarios van a tener sus argumentos para intentar negar la Trinidad. Algunos quitándole la divinidad a Cristo u otros dándole la divinidad a Cristo, pero negando que sea diferente del Padre o del Espíritu Santo, ¿no? También tenemos la ciencia cristiana. Interesante. Una creencia que niega la realidad de la humanidad de Cristo. Cuidado con esto de ciencia cristiana, ¿no? Llegando a campos ya hasta muy lejos de la Biblia, ¿no? Hacen algún tipo de mezcla, de combinación entre varios pensamientos filosóficos, supuestamente también científicos, y llegan a negar también la realidad de la humanidad de Cristo y muchas veces negar ciertos aspectos sobrenaturales del texto bíblico. Y finalmente la alborada milenial. Esta creencia niega la existencia personal de nuestro Señor Jesucristo. La alborada milenial, ahí para que investigues, ¿no? Básicamente que niegan la existencia personal de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Pablo había una rama en los gnósticos que enseñaban que había una esencia divina de la cual emanaban chispas, chispazos de esa esencia divina que llegaban a la tierra como hombres prodigiosos, como serían los profetas, y Jesús sería una de esas chispas que sale de la inmanencia divina, ¿no? Y mucho de eso hasta los días de hoy subsisten en pensar que, por ejemplo, en algún momento nosotros mismos podríamos volver a esa esencia divina. Entonces nosotros seríamos como chispitas muy pequeñitas, pero Jesús era una chispa ya un poquito más grande, ¿no? Y incluso varios de los hombres y profetas renombrados de la historia son esas chispas. Por ejemplo, Mahoma, ¿no? Mahoma sería otra de esas chispas que son grandes para muchos, ¿no? Y que los mormones de alguna manera sostienen también eso el día de hoy, diciendo que todos nosotros algún día volveremos, ¿no? a la esencia divina. Tal cosa nunca se sostiene tampoco en la Biblia. Muy bien, y así pasamos ya a lo que el día de hoy estábamos planeando aperturar, ¿no? La muerte de Cristo. Lo que hemos repasado anteriormente es muy importante porque si todo eso es verdad, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún sentido, ningún significado especial, ni tampoco ningún valor. Por eso es necesario entender bien, ¿no? Lo que la Biblia enseña referente a la persona de Cristo para recién entender lo que es la obra de Cristo. Si uno niega su personalidad o su deidad o su humanidad, automáticamente tira abajo la obra de Cristo. Por eso el orden de estudio lo estamos haciendo de esa manera, ¿ya? La muerte de Cristo. La cruz es la verdad fundamental de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la cruz, por supuesto, no queremos referirnos al madero, ¿no? Al madero. En el libro de Génesis, así como en el resto del Antiguo Testamento, vemos los emblemas de Cristo y de su crucifixión. La única razón de la existencia de Belén es el Calvario. O sea, esa es la razón básica por la que Cristo se hace hombre, ¿no? Nuestra salvación depende de que Cristo muriera en la cruz. Sin la muerte de Cristo no tendríamos absolutamente nada. ¿Cuántos creyentes, ignorando este hecho, a veces incluso se ponen contra la muerte de Cristo y preferirían que no haya sido de esa manera? Hermanos, no le podemos ganar a Dios. La muerte de Cristo es la manera única y perfecta de que tú y yo podríamos obtener redención. No hay más. No, ¿había otra forma, pastor? No hay. Ni una otra forma. Entonces no queramos ganarle a Dios, ¿no? Y establecer ahí por ahí cositas que supuestamente fueran mejor que su hijo muriendo en la cruz. No, no hay otra forma. Y recuerda que ese fue el plan eterno de Dios, antes de la creación del mundo, eso era el plan. Desde que Dios creó a Adán, ya Cristo estaba destinado a morir en la cruz. No creas que fue algo de improvisado, ¿no? De que el momento surgió y a ver qué hacemos, no sé, que Jesús muera, no, no. Antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fuera creado, la cruz
ya estaba en los planes de Dios. Lo dijo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, de repente lo leemos después. Ya antes de la creación del mundo, ya él estaba destinado como un cordero, ¿no? A ser inmolado, a ser sacrificado. Sin esta muerte de Cristo, hermano, no hay cristianismo, no hay iglesia, no hay nada. No hay salvación, no hay reino, no hay eternidad, no hay nada. Así que este es el evento que une a todos los demás eventos de la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos cómo se anuncia, cómo se predice la obra de Cristo en la cruz. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Se explica esa muerte en la cruz. Anota eso. Es el complemento de toda la Biblia. El Antiguo Testamento mira al futuro. El Mesías que va a venir, ¿no? El que va a hacer esta gran obra. Pero el Nuevo Testamento mira al futuro, el Mesías que ya vino y te explica su obra. Así se complementa toda la Biblia en razón de la obra de Cristo en la cruz. La misma historia se divide así, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y entonces la muerte de Cristo tiene un significado profundo en toda la Biblia y vamos a ver eso. La realidad de su muerte. La realidad de su muerte. Vamos a comenzar por la anticipación de su muerte en el Antiguo Testamento, ¿ya? La anticipación de su muerte en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo hace de estas dos maneras. Primero, en tipos. En tipos. ¿Qué tipo, pastor? ¿De quién está hablando? No, no me refiero a un tipo, ¿no? De lo que entendemos el día de hoy. ¿Qué es un tipo? Le explico rápidamente. A ver, todos ustedes conocen lo que es un sello, ¿no? Por ejemplo, en actividades curriculares, organizacionales, usan un sello para los documentos, ¿sí? Entonces, necesitas una estampa, ¿no es así? Una estampa. Entonces, tienes un sellito, lo untas con una tinta y luego pones esa estampa en el papel, ¿no? Muy bien. Entonces, esa estampa que tú usas, eso es tipos, en su lengua original. Eso es el tipos, ¿ya? Es esa figura que en la época era un sello, como por ejemplo lo que se usaba en los anillos de los emperadores o de los reyes, ¿no? Se ponía un anillo, ese anillo tenía su sello particular de ese rey, de ese emperador. Eso era el tipo. Cuando ellos untaban la cera o una tinta para poner, imagínate que tú tengas tu sello, ¿no? Tu estampa, y le untas de una tinta, luego lo pones sobre el papel y cuando retiras, ¿qué queda? ¿Mm? La imagen exactamente igual a la del tipo, ¿sí o no? Eso que deja, la imagen que deja ahí, se llama antitipo, ¿sí? Ahí tenemos el tipo y el antitipo. Tipos es la palabra que el día de hoy usamos, por ejemplo, en tu teclado. Mira, ¿qué tienes en tu teclado? ¿Ah? ¿Por qué le llamamos tipear? ¿Qué es tipear? Ah, pastor, tipear es escribir. Yo pensé que era escribir. No, le llamas tipear, ¿sabes por qué? Porque usas tipos, pues. Usas tipos, ¿no? Son letras, son grafías establecidas. Entonces tú haces el mecanismo de estampar. O sea, claro, cuando lo haces con una computadora, el estampado es prácticamente simbólico porque funciona a través de un software y no es en realidad, no hay tinta, no hay nada, pero cuando tú presionas una tecla, sale en la pantalla, ¿no? Entonces tienes tipo y lo que sale en la pantalla, ¿qué es? Antitipo. Por eso le llamamos tipear. Hazme un tipeo, por favor. Ah, porque estamos usando un teclado. Lo mismo con la máquina de escribir, pues, que donde se ve mejor, ¿no? La máquina de escribir, si tiene tinta, tú presionas el tipo y sale el antitipo en el papel, ¿sí o no? Ah, pastor, eso es tipo y antitipo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos tipos. ¿Y qué eran los tipos? Podrían ser historias, personas, objetos, ¿no? Podrían ser manifestaciones. Todo eso eran como estas estampas o estos tipos que cuando se aplica a Cristo refleja una parte quizás de la persona, del carácter o de la obra o del reino de Cristo.
Entonces, el tipo podría ser una historia, una persona del Antiguo Testamento, y el antitipo siempre va a ser ¿quién? Cristo. ¿Sí me va a entender? Es como si, mira, imagínate, toda esta lista de teclas, pues llamamos teclas, tipos, todo esto de acá, cada una fuera una historia del Antiguo Testamento, o un símbolo. ¿Sí me va a entender? Un personaje, una historia, un símbolo, un utensilio, y cada vez que tú presionas, por ejemplo, si presiono la M, no me sale M, sino me sale la cruz. Y cuando presiono la A, sale la cruz. Y cuando presiono la X, sale la cruz. No importa cuál presione, siempre saldrá ¿qué? La cruz. Eso es la tipología de Cristo en la Biblia. No importa cuál sea la historia, el evento, el utensilio, siempre el antitipo termina en Cristo. ¿Sí me vas a entender? Espero. Muy bien. Entonces, eso es la tipología en la Biblia. Por eso hablamos de la enseñanza de los tipos. Ah, entonces ya entiendo mejor qué es un tipo. Muy bien. Vamos a ver eso entonces. Tipos. Por ejemplo, no todos, vamos a ver, porque no acabaríamos, pero quizás después les voy a dar más. Ahorita vamos a tocar solamente 7 tipos, por ejemplo, de los más renombrados. Las túnicas de pieles, Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Te acordás la historia de Adán y Eva? Pecaron, se cosieron eh, hojas ¿no? de higos, hicieron un delantal para tratar de cubrirse, ¿no? Su desnudez. Dios viene, interviene el Señor, ¿no? Los perdona y los viste con túnicas que Dios mismo elabora, túnicas de pieles. Se sobreentiende que para que sean túnicas de pieles tiene que ser de animales. Entonces, animales tuvieron que ser sacrificados para que Adán y Eva puedan ser vestidos. Y esto es quizá uno de los primeros tipos, ¿no? que aparecerían de Cristo en la Biblia, de su obra en la cruz. Para que nosotros seamos revestidos de la justicia divina, Cristo tiene que morir y derramar su sangre, ¿no? Entonces las túnicas de pieles son tipo o un tipo de la cruz de Cristo. Génesis 3:21. Muy bien. Segundo tipo, la oveja de Abel. El sacrificio o la ofrenda de Abel. Génesis 4:4 también. ¿Sí? Abel ofrece una ofrenda que fue acepta por Dios. Ahí tenemos el tipo de lo que sería el sacrificio acepto del Hijo amado. ¿Por qué se acepta esta ofrenda? Porque es una ofrenda agradable. Y cuando se describe la ofrenda, dice que sacó, Abel de lo más, que dice, gordo, ¿no? O sea, de lo más bueno, lo mejor de lo mejor. Y Hebreos 11 dice que fue una ofrenda excelente. Excelente. Bueno, después la teología progresiva de la Biblia nos va a ir añadiendo detalles de esto, porque en la ley los sacrificios de animales tenían que ser perfectos, sin mancha, ¿sí o no? Sin defecto. No podías ofrecer tú el animal que esté cojo, que esté ciego, que esté enfermo, ¿no? No podías ofrecerlo. Sino lo mejor de lo mejor. Esto ya estaba tipificando el sacrificio de Cristo, que también fue el hombre perfecto, sin pecado, sin mancha. ¿Sí te das cuenta? ¿No? Por eso que hay que enseñar mucha historia bíblica a los niños, ¿sí o no? No como menos cuentos, sino para que entiendan luego la doctrina de Cristo, pues. Sí, por eso en un segundo nivel hay que enseñarle ya la tipología, porque ¿de qué me sirve saber tanta historia bíblica cuando no lo conecto a Cristo? ¿No? El fin de toda la palabra es llevarnos a Cristo, y Cristo lo dijo cuando estuvo con los discípulos el camino de Maús, Lucas 24:44. Él le dijo, no, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. ¿La ley qué es? Génesis, desde Génesis a Deuteronomio. Luego, los profetas y los salmos, los escritos. Habló de todo el Antiguo Testamento. Dice, toda mi obra, mi muerte, mi sepultura, mi resurrección está escrito en los 3 grupos del Tanaj. La ley, el Neviín, la Torá, el Neviín y el Ketubí. O sea, todo nuestro Antiguo Testamento hablaba de la obra de Cristo. Solo que hay que saber discernir, comparando la escritura con la escritura, cuando hay un tipo de la obra expiatoria de Cristo. Lo único que hay que tener cuidado, amados hermanos, eso sí, es de no ir a la exageración.
Ahí sí hay que tener bastante cuidado. Que a algunos ya les gusta esto y comienzan a cada letra, cada cosita, cada palabra estar sacando ahí un significado. No, no, no es lo que se te ocurra. Es lo que la Biblia nos diga, nos arroje cuando comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Ya? No es que, mira, pastor, aquí encontré un tipo. No, 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 no lo hagas así, ¿ya? No abuses de esa. Muchos ya están sobreabusando ya de esa enseñanza de los tipos. No es a nuestro antojo, es como Dios lo ha revelado en su palabra. ¿Ok? Muy bien, seguimos viendo a otros tipos. Por ejemplo, la ofrenda de Isaac, quizás el tipo que más has conocido y que más te han enseñado en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo y añade tu único, ¿sí o no? Y muchos han llegado a una confusión porque, pastor, ¿por qué le dice tu único si él ya tenía a Ismael? No era su único hijo. ¿Mm? ¿Por qué dice tu único? ¿Mm? Porque tu único aquí pasaría más bien a un grado de valor, de amor. Es como decir, tu amado, tu preciado, en quien estaba su esperanza. No es que era el único hijo de Abraham. ¿Ya? Y bueno, el sacrificio de Isaac tipifica perfectamente la obra de Cristo, ¿no? Y es interesante, incluso hay una teoría, y tengo que decir que es teoría, porque yo no puedo decir algo que no he comprobado, y no se ha comprobado hasta el día de hoy, pero muchos concuerdan, muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, estudiosos concuerdan, el que el monte Moriah, el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, es el mismo monte donde estaba edificado el día de hoy, o estaría edificado el día de hoy, el templo, ¿no?, de los judíos. Y así lo creen hasta el día de hoy muchos judíos y también los mismos musulmanes, donde ahora tienen edificado ahí su santuario, donde debería estar el templo, ¿no?, de Dios, donde debería estar el templo ahí de los judíos. Y ellos tienen una mezquita ahí grandísima, ¿no? La mezquita de Omar. Y se piensa que ahí dentro hay una piedra, una roca. En esa roca y en ese lugar es donde Abraham estaría sacrificando a su hijo, ¿no? Esto está en el centro de Jerusalén. Jerusalén recuerda, es un monte alto, ¿no? Donde hay que ir subiendo hasta llegar ahí. O sea, está en la cima de un gran monte. Pues dice, subamos al monte de Sión, ¿no? Y este monte a lo largo de la Biblia va a tomar muchos nombres diferentes. Entonces muchos están de acuerdo con eso, ¿no? De que este sería el lugar donde Abraham sacrifica a su hijo. Hay otros que sostienen que más bien sería el lugar más exacto en el Calvario, en el monte de la Calavera, donde Cristo mismo murió después. Pero siguen siendo teorías, pero hay una gran probabilidad de que más bien sea el lugar del santuario, del templo, ahí sea donde Abraham haya sacrificado o haya intentado sacrificar a Isaac, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Son teorías, no es comprobado. Esto es un tipo, entonces. Lo interesante es la manera. La manera, por ejemplo, los 3 días que iban a pasar ahí, ¿no? ¿Se recordarán? Los 3 días también tenían que subir, ¿sí? Ir subiendo hacia el monte Moriah. El hijo, Isaac en este caso, tenía que llevar la leña en sus hombros, ¿no? Tenía que llevar la leña en sus hombros. Interesante. O sea, todo ese cuadro es interesantísimo. Pero sobre todo lo que pasa al final. ¿Qué sucedió al final? Y ahí se arroja la primera semilla de lo que era la sustitución. La sustitución es muy importante para la soteriología. Después ya vamos a llevar la soteriología. Eso es muy importante. Y nace ahí ese principio, esa semilla de la sustitución. ¿Por qué? Porque tú dirás, pero Isaac no estaba muriendo en lugar de nadie. No, no es esa la idea, sino que cuando Isaac iba a ser sacrificado, Dios, si Isaac no era sacrificado, Dios iba a quedar sin sacrificio, pero no era la idea. Dios tenía que recibir el sacrificio. Pero como Isaac no fue sacrificado, dice que al voltear Abraham vio en un zarzal a un carnero trabado por sus cuernos, ¿sí o no? Y sacrificó al carnero en lugar de Isaac. Ahí se establece el principio de la sustitución. Y qué interesante porque ese carnero, ¿quién lo proveyó?
Claro, porque Isaac le había preguntado a su padre, papá, tenemos la leña, ¿no? El fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá del cordero. Dios se proveerá. Y ahí tenemos otra de las semillas importantes para la sotología, que es la provisión. La provisión. Y por eso dice el monte donde Dios proveyó. O el monte de la provisión. Interesantísimo, ¿no? O sea, recuerda que la teología en la Biblia se esgrime, amados hermanos, ¿no? A través de una historia de una nación. La historia nos arroja teología. Entonces no lo estudiemos meramente como historia, pensando saber detalles históricos o cronológicos, no es la idea, sino que las historias nos van a ir arrojando más bien enseñanza teológica. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente comparando la escritura con la escritura. Por eso que un creyente que no lee los 66 libros de la Biblia, difícil que pueda hacer un estudio de los pasajes de la Biblia. Tienes que leer toda la Biblia. No hay otra manera. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos ahí el tipo de Isaac. Habríamos mucho de esto, pero ya el tiempo se nos está yendo, así que pasamos al siguiente tipo, al libro del Éxodo, ¿ya? El cordero de la Pascua, o el cordero pascual, si quieres llamarle. El cordero de la Pascua, Éxodo 12. Éxodo 12, cuando se instituye el cordero pascual. Y con lo que se nos dio en Génesis, en Éxodo progresa la teología, ¿no? Porque ya no solamente es un sacrificio, digamos, en ofrenda agradable, sino es un sacrificio también expiatorio, que de alguna manera también cubre. Aquí van haciendo la idea también de lo que es propiciación. Propiciación tiene que ver con cubrir la falta y aplacar la ira divina. Y entonces se va cimentando poco a poco la teología, ¿no? Cómo es que los que estaban en Egipto, el pueblo hebreo que estaba ahí, vertía la sangre en sus puertas y Dios al pasar, porque era Dios mismo quien pasaba, no era una peste como algunos piensan y dicen el día de hoy, era Dios mismo que pasaba, ¿ya? Y eso es fácil, simplemente con leer este capítulo lo vas a ver. Y Dios al mirar la sangre pasaba el árbol, no entraba a esa casa. Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Hay propiciación. Algo que luego se va a cimentar en las ofrendas expiatorias o propiciatorias de la nación de Israel, ya cuando se establecieran, ¿no?, en el tabernáculo y en el templo, que luego va a ser aplicado a Jesús, por supuesto. O sea, la teología va progresando en la Biblia. Entonces, aquí es una provisión de parte de Dios, ¿sí?, que va a salvar o defender al pecador de la misma ira de Dios. Qué interesante. O sea, el juicio lo trae Dios y la solución también la trae Dios. Interesante, ¿no? Y así se va cimentando la teología de la Biblia, apuntando, te das cuenta, siempre a la persona y obra de ¿quién? De Cristo. Ahora, por ahí alguien me preguntó, pastor, los judíos dicen que Cristo no puede ser el cordero de la expiación, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque Cristo quedó todo desfigurado, lacerado, ¿no? Entonces no podría ser, porque el cordero a ofrecerse tenía que ser perfecto, sin herida, sin mancha, ¿no? Y entonces Cristo no puede ser porque cuando lo azotaron, lo golpearon, quedó todo hinchado, moreteado. Entonces no puede ser el Dios mío. Eso otra vez es filosofía. Porque obviamente entendemos que cuando hablamos de la perfección del sacrificio, no nos referimos al mismo acto de la entrega del sacrificio, sino al momento previo, a todo lo que ocurre antes del sacrificio. Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Y a eso se refiere el sacrificio de los animales perfectos
sin golpe, sin mancha. Por supuesto, no vamos a hablar de un animal con pecado o sin pecado. Así que era simbólico. Entonces, lo que es cierto en el animal referente a su cuerpo físico, es cierto a Jesús en su aspecto moral, con relación al pecado, de que Él es un hombre sin mancha, o sea, sin pecado. Por eso que Cristo murió después de ¿cuánto? De los 33 años, pasó una vida demostrando su perfección, demostrando su santidad. Nunca pecó. Y eso justamente es lo que se describe en cuanto a su labor como cordero expiatorio, no al momento de su muerte, que es natural que porque está ya siendo sacrificado, obviamente que está siendo magullado, está siendo golpeado, ¿no? Entonces no se refiere a eso, no se refiere a su vida perfecta, y es así como lo contemplaban los apóstoles. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice así, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, a eso se refiere con la perfección del Cordero de Dios, sin pecado, ¿no? Sin mancha. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanadas. ¿Ah? Entonces, no está hablando del momento mismo de la muerte, sino de Jesús como ser humano es perfecto, sin mancha, sin pecado. Obviamente ya cuando se entrega a morir, le van a golpear, le van a azotar y todos esos defectos corporales es parte ya de la pasión, de la crucifixión, o sea, de su obra expiatoria, pues. Así que Cristo sí cumple lo del Cordero Pascual, claramente que sí. Hebreos, y el escritor de Hebreo es un judío, es un hebreo sumamente letrado. Vamos a la epístola a los Hebreos, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo él describe así a Jesús. Él va a presentar aquí a Jesús como el sacerdote que ofrece el sacrificio expiatorio, pero también como el cordero, la ofrenda que es ofrecida por él mismo. Qué interesante. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, ¿lo tienen? Muy bien. Mira el verso 23, dice, y los otros sacerdotes, o sea, los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y también obviamente por el pecado, que no podían ejercer una labor perfecta. Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, mira, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, mira, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Cristo cumple este tipo del Cordero Pascual, perfectamente lo cumple, porque se refiere a su vida perfecta, sin pecado, sin mancha delante de Dios, ¿sí? Y bueno, puedes ir también a Primera de Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo también sostenía este pensamiento, ¿no? Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Aquí habla de celebrar la fiesta de la Pascua. No, como una vez me hablaba un maestro de la secta de Dios Madre. Acá dice, mira, celebremos la fiesta. No, pero no está diciendo Pablo que celebremos la fiesta solemne de los judíos. Está diciendo Pablo
que Cristo es esa Pascua, lo dice el verso 7, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada en tiempo pasado, no es necesario devolverlo a hacer. Así que nosotros hoy día los creyentes debemos estar celebrando la Pascua, no. ¿Debemos estar celebrando las fiestas solemnes? No. Porque todo eso anunciaba el sacrificio de Cristo, pero el sacrificio de Cristo ya fue efectuado. Ya no es necesario hacer esas cosas, ¿ya? Muy bien, estamos viendo los tipos de Cristo, de su ofrenda, su sacrificio, ¿no? El Cordero de la Pascua, Éxodo 12. También tenemos el sistema de sacrificios levíticos instituidos, por ejemplo, en Levítico 1, ¿ya? Levítico 1:1 y el 7:16 son versos que puedes tomar como referencia. Levítico 1:1 y el 7:16. Todo ese sistema de sacrificios levíticos, por supuesto, son cosas que tipificaban la obra de Cristo. Ya en su momento lo veremos de repente con más detalle, por causa del tiempo. Seguimos viendo los dos últimos. Pasando al libro de Números, por ejemplo, hasta aquí hemos visto la Torá, ¿no? De Génesis hasta Números. Por ejemplo, la serpiente de bronce. En Números 21:9, Jesús se adjudica ese tipo a él, cuando en Juan 3:14 al 15 le refiere a Nicodemo, ¿no? Que él es esa serpiente de bronce levantada por el Padre en el desierto. La serpiente de... Muchos se encuentran descabellado esto, pastor, ¿cómo Cristo va a ser una serpiente, ¿no? Pero recuerda, hermano, estamos hablando de tipología. A veces la serpiente en su acepción negativa va a ser usado para Satanás, pero en esta ocasión no se está usando como acepción negativa, sino como positiva. Y también hay que entender por qué. Muchos me preguntan, pastor, pero ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no fue un conejito, un corderito, no? Bueno, lo que pasa es que esto se relaciona con la expiación frente al juicio divino. Recuerda que les comenté que en la época una manera de que los hombres habían entendido de aplacar la ira divina cuando han pecado contra ese ser divino es que muchas veces ellos ofrecían ofrendas que tenían que ver con el tipo de juicio que estaban teniendo de parte de esa divinidad. Por ejemplo, cuando ellos tomaron el arca, los filisteos tomaron el arca de Dios y sufrieron de muchos tumores y de plagas de ratones o de ratas, ¿qué entregaron? Entregaron el arca, dentro tenían ratones y tumores, ¿no? De oro o de plata. Era la manera que los hombres concibían a aplacar una ira divina. Entonces, recuerda cuál era el juicio que estaban sufriendo el pueblo aquí. Estaban siendo mordidos de serpientes. Entonces, lo que hace Moisés por parte de Dios es levantar justo una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia significa juicio. Y al poner la serpiente, obviamente que eso era una demanda divina o una ratificación divina de que lo que estaban sucediendo era un juicio de parte de él. Y la única manera de aplacarlo ya no era que ellos hagan su propia serpiente, sino que Dios lo hace. O sea que Dios mismo da el juicio y él mismo da la solución. El hombre que tenía que poner de su parte, solamente fe, mirar por eso a la serpiente. Así que el cuadro es bastante claro. El cuadro es bastante claro, ¿ya? Entonces no tienes por qué hacerte muchas bolas, empezar por qué serpiente, ¿no? Esto nos habla más que nada de aplacar la ira de Dios. Y finalmente el cordero inmolado, por ejemplo en Isaías 53. Isaías 53 del 6 al 7 lo podemos comparar con Juan 1:29, donde el evangelista adjudica esta profecía a Jesús, no lo hacemos nosotros, ¿no? Dios mismo lo hizo en la Biblia. Isaías 53 lo aplicó a la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, entonces tenemos ahí algunos tipos que les hemos ido adelantando. Número 1, las túnicas de pieles. 2, la oveja ofrecida de Abel. 3, la ofrenda de Isaac. 4, el cordero de la Pascua. 5, el sistema de sacrificios levíticos. 6, la serpiente de bronce. Y 7, el cordero inmolado. Muy bien. Entonces ahí estamos aprendiendo un poco de tipología bíblica y también obviamente de la muerte de Cristo.
Y de esa manera se anunciaba su muerte en el Antiguo Testamento. Lo otro lo veremos en la próxima clase porque ya el tiempo se ha acabado. Gracias, amados hermanos. Dios me los bendiga.